Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula de análisis del mercado local y global en lo que fue la semana que cerró el día 15 de mayo. Y bueno, pues, ¿qué tuvimos en Estados Unidos? Pues mucha información, particularmente la inflación sale como se esperaba, con un dato bastante abajo, una deflación, de hecho, en lo que se da en el mes de abril. Y bueno, esto en línea con lo que esperábamos, ya que así como lo vimos también en el dato de México, pues al tener tan poca actividad económica, los precios pues más bien están cayendo, particularmente los temas de energía, y esto pues hace que tengamos datos de inflación bastante bajos. Tuvimos también a Jerome Powell, director de la Fed, que hizo algunas declaraciones que pusieron un poco nervioso al mercado en el sentido de que pues claramente hay un estado de mucha atención, de mucho foco de cómo va a seguir el tema de economía en Estados Unidos y que bueno, la Reserva Federal está preparada y cree que van a tener que ser necesarios ciertos estímulos hacia adelante para continuar con una buena dinámica en la economía. Entonces eso en general dio algo de nerviosismo al mercado. Tuvimos también datos de solicitudes de desempleo, que son los datos que semanalmente se dan a conocer, y nuevamente sale un dato pues cercano a los 3 millones de solicitudes de desempleo. Con esto, en las últimas 8 semanas ya se acumulan casi 37 millones de solicitudes de desempleo, pues lo que da claramente una figura sumamente preocupante en lo que han sido pérdidas de empleo. También es claro que los hogares más afectados son los que menos ingresos mensuales tienen y esto claramente también es un reflejo de que la gente que ha perdido trabajo claramente también es gente que no es de los salarios altos. La gente con salarios altos ha podido tener de alguna u otra forma actividad económica a través ya sea de home office o en empleos que no necesariamente se han destruido en estas últimas 8 semanas. Ventas minoristas también cayendo en el mes de abril. Fue una caída un poco más alta de lo que se esperaba. Y esto, bueno, también nos marca que sobre todo la parte de ventas de ropa, por ejemplo, tuvieron caídas de 80%. Y claramente, pues esto también se estaría esperando que mejore conforme las reaperturas se vayan haciendo realidad en las siguientes semanas a lo largo de Estados Unidos. Y mucha incógnita también sobre cómo podría caer el PIB del segundo trimestre en Estados Unidos. Hay bastante amplitud en el estimado. Algunos hablan del menos 20% en términos anualizados, otros hasta el menos 50%. Bueno, para la Fed de Atlanta sería algo cercano al menos 42%. Acá en México también mucha información. Banco de México finalmente toma la decisión de bajar otros 50 puntos base su tasa de referencia. Esto era algo que ya se tenía digerido por parte del mercado. Queda abierta la posibilidad de ver recortes adicionales que podrían ser otros 50 puntos más o inclusive hasta otros 100 puntos más. Aquí todavía no hay un consenso, pero lo que está claro es que sí está la puerta abierta para que Banco de México continúe con esta disminución. También en México se empezó ya a hablar de las fases para la reapertura de la economía, donde, bueno, pues sobre todo a partir del 1 de junio empezarían ya de una forma un poco más fuerte las reaperturas. Y bueno, por el momento son ciertas industrias las que estarían más próximas a la reapertura, como la industria minera, automotriz o la de construcción. También tuvimos datos de producción industrial, que en este caso, si bien cayeron, fue una caída un poco mejor a lo esperado. Y también la destrucción de empleo acá en México en el mes de abril también se presenta con menos 555,000 empleos perdidos en abril, lo que hace una suma de casi 686,000 plazas perdidas en los últimos 2 meses. Y también aquí tuvimos datos de ventas mismas tiendas, en la cual pues también tuvimos caídas del menos 23% en términos anuales, donde prácticamente todos los tipos de tiendas, con la excepción de las de autoservicios, reportaron números bastante negativos. Noticias internacionales, pues el petróleo con una dinámica ya mucho mejor, subiendo de forma importante, llegando ya el WTI a $32 por barril, y aquí obviamente está
beneficiando que ya están en vigor todos los acuerdos de recorte de producción que se acordaron por parte de la OPEC, más otros países fuera de la OPEC acordaron hacer estos recortes y bueno, pues en ese sentido ya con unos precios un poco más aceptable para algunos de los productores y esperando que poco a poco este precio pueda llegar en algunos meses a subir algo arriba de $40 por barril. Es el estimado que se tendría si los recortes siguen funcionando como hasta ahora. También en Estados Unidos, mucha información sobre el conflicto Estados Unidos-China. Obviamente sabemos que Trump, de aquí a que se den las elecciones en noviembre, pues probablemente siga insistiendo con los temas de que China pues fue el culpable de todo el tema de coronavirus y sobre todo de que no hizo lo suficiente para evitar que viajeros de China entraran a Estados Unidos, con lo cual está desviando el reflector pues de las responsabilidades que se le quieren achacar a que no ha sido un buen administrador, un buen planeador en todo este tema de la crisis de COVID en Estados Unidos y bueno, pues el distractor y sabemos que también los seguidores de Trump pues siguen mucho el tema de pues que haga algunas declaraciones particularmente contra China y esta pues claramente ha sido una técnica que utilizó particularmente en las elecciones de hace 4 años y que pues la pensaría seguramente seguir empujando hacia adelante para poder tener un mejor resultado en las elecciones, el cual pues en estos momentos está en duda si va a poder reelegirse. Y en Brasil también bastante tema político con varios ministros renunciando, también ante un estilo de administración del tema de COVID que ha sido bastante crítico, donde pues también el presidente Bolsonaro es muy partícipe de que la economía esté ya reabierta, mientras que algunos de los ministros pues están un poco más renuentes, sobre todo ante un país que está teniendo una escalada en contagios y en muertes pues bastante importante. En cuanto a mercados, pues lo comentábamos, fueron una semana de tomas de utilidades. El S&P 500 cayó menos 2.26, lo cual hasta cierto punto es algo lógico después de prácticamente 3 semanas de rendimientos bastante positivos en los mercados. Obviamente lo que comento, los temas de conflicto China-Estados Unidos afectando, también las declaraciones de Powell sobre la cautela que está teniendo la Fed sobre la economía hacia adelante, pues todo eso hizo que se tomara algo de utilidad en los mercados. Si bien esto fue así la semana pasada, esta semana iniciamos con mercados sumamente fuertes al tener algo de noticias positivas sobre los testeos que se están haciendo en temas de antivirales y vacunas por parte de algunas empresas farmacéuticas. En México lo mismo, también una toma de utilidades importante de menos 5%, menos 5.14%, con algunas empresas pues también tomando utilidades después de varias semanas con precios a la alza. Aquí particularmente, bueno, pues también el día lunes tuvimos un regreso importante de la bolsa mexicana, apoyada de nuevo por todo este tema de los testeos positivos que están saliendo en temas médicos. Pero bueno, la semana anterior cerramos con esta toma de utilidad que nos cerró el IPC en lo que va acumulado del año hasta el día 15 de mayo en menos 18%. Europa también tuvo una semana de toma de utilidades con menos 4.73%, muy similar a lo que hizo el resto del mundo. También el día lunes, teniendo prácticamente un rally que borra esta caída, con índices accionarios que llegaron a tener en este día lunes el 5% de plusvalía. Y Asia, pues la región un poco más defensiva, lo hemos comentado, China particularmente, un mercado muy defensivo ante todos estos meses de volatilidad, si bien también le tocó algo de minusvalías por la aversión a riesgo de la semana, pues fue bastante menor con un menos 0.92% de toma de utilidades. El peso también tuvo algo de debilidad, sin embargo seguimos muy pegados en el nivel de 24 pesos por dólar.
ese rango que hemos tenido de 23.5 a 25 se ha respetado bastante bien, y con ese punto central a los 24 pesos por dólar, creo que también se sigue respetando bastante bien. Y bueno, pues una semana más en estos niveles. Y finalmente en la parte de mercado de deuda, pues vemos que el CETE de 28 años, de 28 días, sigue tomando en cuenta que Banco de México estará bajando tasas en las siguientes reuniones, y es que así que en esta subasta la tasa baja otros 31 puntos base para situarse el CETE de 28 días en 5.39%. Y lo que tiene que ver con plazos más medianos y largos de la curva, aquí sí tuvimos algo de toma de utilidades después de muchas semanas de estar cayendo de forma importante. Las tomas de utilidades ante esta semana de algo de aversión a riesgo hacen que la curva se suba aproximadamente unos 18 puntos base en promedio en la parte media, la parte larga un poquito menos. Sé que algunos de los fondos de renta fija de mediano y largo plazo pues sí hayan presentado algo de minusvalías, algo de toma de utilidades, de nuevo después de unas utilidades bastante fuertes que se presentaron en semanas anteriores. ¿Qué vamos a tener de información esta semana? Bueno, esta semana no hay tanta información, pero sí hay algunos puntos interesantes. El día 20 de mayo la encuesta Citibanamex para ver si han cambiado y en qué magnitud han cambiado los estimados de los analistas locales en términos de inflación, de crecimiento del PIB, en temas de tipo de cambio hacia finales de año. Ventas minoristas que también deberían salir con datos pues negativos, pero bueno, aquí lo interesante será ver la magnitud de esos datos. Y finalmente el tema de inflación, donde va a ser muy interesante ver si todavía en estos primeros 15 días del mes de mayo continuamos con un efecto de deflación, así como lo vimos en marzo y en abril. Y en Estados Unidos probablemente lo más relevante sea pues algunos datos de inicio de casas y de hipotecas, que también deberían salir débiles, y sobre todo ver el día 21 de mayo el dato semanal de solicitudes iniciales de desempleo, que pues seguramente saldrá todavía negativo, pero acá lo importante será ver que poco a poco empiece a tener una tendencia más hacia la baja y que bueno, sobre todo con las reaperturas que ya se están haciendo, podamos ver que estas solicitudes de desempleo empiecen a disminuir contra lo que fueron números pues muy drásticos en semanas anteriores. Por el momento es todo. No olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos escuchamos por acá la siguiente semana. Hasta pronto.